El Ministerio de Educación presenta un programa del Instituto Nacional de Teleeducación, INTE. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de nuestro programa 100 años de cine. Como cada semana, rendimos nuestro homenaje a los 100 años de la invención de la cinematografía. Y qué mejor manera de hacerlo que auscultando lo que se ha hecho en nuestro país en cine. Estamos en esta ocasión en la casa de Nora Deizcue, destacada cineasta nacional, a quien ya le damos la bienvenida y vamos a conversar con ella. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Destacada. En principio, te agradecemos por habernos permitido ingresar a este pequeño oasis, a pesar de que el distrito de San Isidro está lleno de edificios ya, ¿no? Especialmente este lugar, está terrible, sí, ¿no? Hay muy pocas casas que tienen jardines tan bonitos como el que tú tienes. Gracias. Dime, Nora, ¿tú cómo llegas al cine? ¿Cómo te haces cineasta? ¿Pudiste haber sido ingeniero, economista o de repente ama de casa? ¿Cómo fue? Justamente, yo creo que mi caso es bastante especial, porque yo pertenezco a una generación y también a un grupo social donde se suponía que el rol de la mujer era simplemente ser ama de casa. Terminar el colegio, casarse, tener hijos y ser una ama de casa, ser un adorno incluso para la casa, ¿no? En esa época muy pocas mujeres ingresaban a la universidad, tenían profesiones. Y yo seguí un poco las pautas para las cuales se me había formado. Me casé muy joven, tuve hijos muy joven y siempre me interesaba mucho la parte artística. Primero, desde niña fui una gran lectora. Luego escribía cuentos, novelas, para mí nomás, por supuesto, ¿no? Un poco egoísta. Bueno, no creo realmente que fueran tan buenos, pero hoy día me sirve mucho esa facilidad para los guiones. Luego hice algo de teatro como aficionada. Entonces tenía mucha inquietud por las cosas artísticas, pero no tenía tiempo para dedicarme a ellas. Es más, ni siquiera pensaba que yo podía servir para ellas. Y más bien, mi mundo cambia cuando yo me divorcio. Cuando yo me divorcio, quiero trabajar, necesito trabajar, busco trabajar en algo relacionado con las cosas que a mí me gustaban hacer. Ni siquiera era mayormente aficionada al cine, eso también es curioso, porque generalmente el cineasta ha sido aficionado al cine desde siempre, ¿no? Un cinéfilo, por Claro. decirlo. Yo no, me gustaba el cine, pero no de una manera especial. Me gustaba el teatro, me gustaba la música, me gustaba la pintura, me gustaba la literatura. Entonces comienzo a buscar qué hacer y con unos amigos se nos ocurre plantear un programa de televisión. En este programa, en esa época, las secuencias que se presentaban en televisión eran filmadas en cine. Te estoy hablando del año 67, 66, 67. Entonces, me presentan a Armando Robles en esa oportunidad para que él se encargara, en este programa que nunca llegó a hacerse, de las partes filmadas. En reuniones de trabajo que tuvimos con él, me contó que iniciaban sus clases del taller de cinematografía que él dirigía y me sugirió que me inscribiera, aunque fuera por curiosidad o para saber un poco más del cine. Yo creo que a él mismo no se le ocurrió nunca que de acá, de esta señora, él mismo confiesa, una señora un poco extraño, ¿no? Que esta señora con 4 hijos pequeños de repente se interese por esto, y él pensó que yo iba a asistir y que iría un tiempo y después lo dejaría, ¿no? Pero no fue así, porque comencé a asistir, me comenzó a gustar cada vez más, me comenzó a ganar, incluso ya la propia dinámica de trabajos de grupo dentro de la academia hizo que me tocara a mí dirigir mi primer cortometraje. Me di cuenta que podía hacerlo, me di cuenta que podía escribir un guión, que podía dirigir a un equipo, y bueno, ahí cada vez me fui envolviendo más y seguí adelante. ¿Y qué te pareció? ¿Te llegó a encantar? ¿Fuiste siendo encantada, diremos, por el mundo cinematográfico? Totalmente. Desde ese momento me agarró y no me va a dejar hasta que me muera, ¿no? ¿Y cuál fue tu primera experiencia, diremos, ya como producto profesional del cine? Mira, claro, el primer cortometraje que hice, que lo hice como dentro del taller de cinematografía, se llamaba Encuentro.
Y es curioso porque yo creo que mi carrera o mi camino dentro del cine tiene mucho que ver con mi camino personal también, ¿no? Eso es, creo que es bastante inevitable, porque ese cortometraje Encuentro era la única película, se podría decir, que yo he hecho de inquietud personal. Tenía mucho que ver con mi situación en ese momento, posiblemente, ¿no? La persona en búsqueda, la persona insatisfecha y que busca algo más. Por ahí se movía ese primer cortometraje. Pero a partir de ahí, el cine me abrió a mí las puertas a la realidad de nuestro país, y si yo le tengo algo que agradecer al cine es justamente al haberme integrado en esta vasta y maravillosa realidad que tiene nuestro país. Entonces, eso me caló de tal manera que cualquier análisis de las películas que yo he hecho salta a la vista, que siempre toco temas sociales, temas culturales, que son de diferentes realidades del país, que no son, yo no hago un cine personal. Y es porque la propia dinámica del cine me fue ganando para esa línea de trabajo. ¿Podría decirse que el tipo de cine que tú has hecho es un cine, diríamos, hasta cierto punto social? Social. ¿O sociológico? Mira, Isaac León, Chacho León, una vez lo llamó a mi cine un cine antropológico poético, cosa que me hizo mucha gracia, ¿no? Y es curioso porque yo creo que es un cine social, por supuesto. Es curioso que haya llegado a una línea antropológica que yo no la busqué, sino que surgió sola, porque incluso películas mías han sido invitadas a muestras de cine etnológico. Qué interesante, Nora. ¿No? Y tú al ya iniciar tu actividad cinematográfica, has participado de producciones grandes, por ejemplo, en La Muralla Verde. ¿Qué hiciste por ahí, por La Muralla Verde? Justo terminando los estudios en el taller de cinematografía, formamos una empresa con Armando Robles, que es la que produjo La Muralla Verde y posteriormente Espejismo. Entonces, en La Muralla Verde yo formé un equipo con Jorge Suárez, que me hacía la cámara y que hoy día es un connotado cineasta, con Ronald Portocarrero, igual estábamos en los comienzos los tres. Y con ese equipo hicimos un documental sobre el rodaje de La Muralla Verde que se llamó Filmación, que quedó bien interesante, muy bonito. Cuéntanos ahora lo que nos vas a mostrar en este programa especial en homenaje a los 100 años del cine, y también un homenaje a lo que han hecho nuestros cineastas nacionales en nuestro país. Podemos hablar, por ejemplo, del caso de Runan Kaiku. ¿Cómo hiciste Runan Kaiku? Sí, mira, Runan Kaiku fue una odisea, creo que así como la odisea del espacio, fue una odisea impresionante. A mí me habían hablado, en esa época estaba el historiador y periodista Hugo Neira, acá en Perú. Él había publicado años antes un libro que se llamaba Cusco, Tierra y Muerte, que fue hecha en la época del movimiento sindical campesino, de las tomas de tierras, una época muy fuerte, el movimiento campesino. Y él me mencionó a Saturnino Huilca, un dirigente campesino cusqueño muy conocido, que en aquella época ya tenía como 80 años, ¿no? Un hombre mayor que tenía una vida muy interesante como luchador social, como campesino. Entonces me interesó mucho el tema y Hugo Neira entra a trabajar en aquella época en el Departamento de Comunicación de Sinamos, porque él estaba en Europa y viene acá. Y me llama un día y me dice, ¿sabes qué? Saturnino Huilca está en Lima, porque él vivía en una comunidad perdida de la sierra. Entonces vamos a aprovechar que está acá, vamos a hablarle de la posibilidad de hacerle una película y vamos a iniciar la investigación. Yo ya había iniciado una investigación en base a escritos y estudios que había sobre esto del movimiento campesino, pero con Saturnino Huilca acá lo traje a vivir a mi casa. Y fue una maravilla, pues tener acá Satuco se le decían. Él era un hombre que siempre se negó a hablar el español, él solo hablaba en quechua. Yo estoy segura que podía hablarlo, pero no quería hablarlo, ¿no? Tal vez Runan Kaiku fue la película a la que más devoción le has tenido entre las que has hecho. Yo te diría que casi a todas las que he hecho les he puesto la misma devoción, porque yo siempre he investigado mucho, o sea, siempre ha llamado la atención en mis trabajos que han sido frutos de una investigación previa muy larga generalmente, y luego creo que sí de alguna manera reflejan el cariño con que han sido hechas. Entonces sería difícil decir a cuál le he puesto más dedicación, ¿no? Vamos a ver justamente algunas imágenes, algunas secuencias de esta hermosa película, este mediometraje, Runan Kaiku,
la vida, la historia de Saturnino Wilken. Mi padre me dejó muy pequeño y quedé solamente al amparo de mi madre. Y desde temprana edad yo ya me desempeñaba trabajando para la hacienda en el cultivo de la papa, maíz y cebada. Me dieron un terreno pequeño y por este terrenito yo trabajaba para la hacienda, pero pago de ninguna clase yo recibía en dinero, ni un solo centavo. Además debía ir a la ciudad del Cusco por 2 semanas a hacer el servicio de pongaje. Por esto me pagaban 40 centavos. Una vez llegado a la edad de 25 años, conocí a mi mujer haciéndome de ella. En esta situación el trabajo aumentó, teniendo que trabajar los dos sin que nos dieran un centavo en retribución. Tan solo por el pedazo de terreno, trabajábamos semanas y semanas y todos los meses completamente gratis para el hacendado. En la hacienda nacieron mis hijos cuando estábamos en manos del hacendado. Casi todas fueron mujeres. Habiendo sido en total 10 mis hijos, ahora solo viven 3 varones y 2 mujeres. Por eso, viendo todo esto, estoy resentido con los hacendados por lo que nos hicieron trabajar sin compasión, porque ellos no consideraron si tenía fuerza, si estaba alimentado o no. Lo importante para ellos era que yo trabajara y me arreaban como a una vez. Esos eran los cargos pesados porque había que mandar a hacer las misas para los santos y las vírgenes y había que traer al cura con anticipación y darle alimento. Para esto poníamos borregos, huevos, manteca y otras cosas. Además teníamos que poner a los chicos por un día al servicio del cura. De preferencia eran adolescentes. Existió todo eso y todo era gratuito, pero ahora ha desaparecido. Los juicios se prolongaban años y años. Todo ese tiempo los campesinos, ya hasta desnudos, vendían sus ganaditos. El dinerito que conseguían trabajando también era para sostener los juicios. Por eso los hombres del campo, no importa, dijeron, nosotros nos haremos justicia aunque llegue la muerte. De hecho, justicia no más guañi que unos poner rango. Nuestra generación venidera
tendrá que ser mejor que nosotros. Y ellos dirán, nuestros mayores, nuestros abuelos no lucharon en vano, sino para nuestro bien. Ellos sufrieron lo indecible en las prisiones, castigados, odiados, compadecidos por algunos que comprendían la realidad y odiados por otros. En esta forma comenzarán nuestros hijos, nuestros nietos. Así es, compañero, hasta aquí nomás, compañero. Eran compañeros que entraron para luego sanar. Todos nosotros, unos con otros, avanzamos. Lo que nos hemos propuesto, lograremos. Seguimos conversando, amigos, con la destacada cineasta nacional Nora Deizcue en este nuestro homenaje a los 100 años de la invención de la cinematografía. Nora, nos has contado que tú has hecho algo así como unos 8 a 10 cortometrajes. Sí, mira, en este momento la cifra exacta no te la puedo decir, no me acuerdo, pero sí es más o menos ese el número, ¿no? Entre mediometrajes y cortometrajes. Yo me acuerdo que vi alguno, Guitarra sin cuerda, que fue muy hermoso. Sí, Guitarra sin cuerdas. Es curioso, yo muchas veces he iniciado secuencias temáticas. Por ejemplo, Guitarra sin cuerdas fue una primera película, un mediometraje que hice en Chincha, en un caserío que se llama El Guayabo, con los niños negros de ahí. Y el último mediometraje que he hecho, que se llama Color de Mujer, que es sobre la mujer negra, es como parte de un proceso que prosigue. O sea, yo me integro con un tema, lo sigo trabajando y de repente de ahí salen más de una película. Algo que quedó ahí pendiente, digamos, claro, ¿no? Algo que debía completarse. Claro. Qué interesante. El otro documental que vamos a ver, yo no diría documental, si es un largometraje que nos lo vas a prestar para poderlo alternar en esta entrevista, es El viento de la ayahuasca. ¿Podemos hablar sobre El viento de la ayahuasca? ¿Qué año lo hiciste? Claro, El viento de la ayahuasca fue el año 82, pero también tuvo un proceso larguísimo, como gran parte de mis películas, porque mi interés por la Amazonía y por el ayahuasca empieza más o menos en los años 70, 71, cuando me contrata un doctor, Oscar Ríos, un psiquiatra, que estaba haciendo una investigación sobre la ayahuasca en Iquitos, financiado por una universidad canadiense. Y le filmo este documental que nunca llegó a terminarse, pero que me hizo tomar contacto con esa realidad que para mí era absolutamente desconocida. Y en ese momento a mí me ganó la Amazonía, lo cual hizo que durante muchos años yo me dedicara a hacer cine sobre la Amazonía. Tengo varios cortometrajes y el largometraje sobre la Amazonía, ¿no? Entonces el ayahuasca, mi contacto con los curanderos, con los maestros de la ayahuasca, viene desde esa época. Y recién, el 82, se hace el largometraje. ¿Tú has probado la ayahuasca? Por supuesto. ¿Y qué te parece? ¿Qué sabor tiene? ¿Tú crees que se puede hacer una obra sin conocerla realmente desde adentro? ¿Qué sabor tiene? Muy amarga, muy fea es. Sí. Pero es interesante. La verdad es que mientras yo no la había probado, yo muchas veces pensaba que me estaban a veces contando cuentos. ¿Es místico? Sí, es una cosa muy ceremonial, no tiene nada que ver con la utilización de drogas en la cultura occidental, ¿no? O sea, es otra cosa. No es una droga para vacilarse, ¿no? Es una experiencia mística, curativa, de bienestar. Es una experiencia, como han tenido la mayoría de las culturas antiguas, ¿no? Que acá se mantiene y en otros lugares también. Es una experiencia muy especial y recién cuando la tomé pude aceptar que todo lo que me decían era así, ¿no? Pude entrar en esa realidad para comprenderla un poco más. Es una realidad tan diferente a la nuestra. Ese tipo de cosas nos pasaban cuando estamos inmersos en este mundo, ¿no? Qué hermosa experiencia. Vamos a ver algunas secuencias, amigos, de este largometraje de Nora Deizcue, El viento de la ayahuasca. Padre, háblanos del viento de la ayahuasca. Dinos qué cosa ves. Haz que el viento de la ayahuasca venga a la tierra
para que podamos beber de él. Si lo bebemos, iremos allá, arriba. ¿Por qué debemos estar aquí? ¿Saben ustedes cuál es la producción petrolera del Perú? 75 millones de barriles anuales. Esto significa alrededor de 3.000 millones de dólares, el 20% del Producto Bruto Interno Nacional. La selva produce el 65% de ese total. Y según el canon petrolero que se le otorgó, del 10%. Pero ¿a dónde va a parar todo ese dinero, eh? Ya ves, Pepe, ya te había dicho. Miguel no está por los símbolos, sino por las estadísticas. ¿Y qué nos dicen esas estadísticas? Que si no hacemos algo, este país se hunde. Al paso que vamos, el mundo se hunde antes o revienta en pedazos. Convénzase, Miguel. No hay nada que hacer. En la selva, por ejemplo, ¿de qué sirve el petróleo? Se lo llevan. ¿Qué queda acá? Y dicen que la selva es el futuro del Perú. Bobadas. ¿Hasta cuándo va a ser futuro? ¿Eternamente va a ser futuro? Pero José, si nosotros mismos no... Ya. Uno viene aquí queriendo domar la selva y al final la selva lo doma a uno, eso es todo. Cuando comencé a estudiar la prostitución, creí encontrar soluciones. Y ya ves, la putería aumenta. Es la miseria, es la explotación. Buenos días, don Edilberto. Buenos días. Hola, hijo. ¿Y? ¿Cómo andas, oh bandida? Ay, nomás, don Edilberto, ay, nomás. Oye, ¿qué es de la vida de don Juanito? Hace tiempo que no se deja ver. Su cuenta ya está gordita. ¿Qué va a hacer, don Edilberto? Lo que está gordo es su bolsillo. Si usted pues plata, zapa. Más bien debería regalarnos un poquito. Oh, oye, ¿y cuándo nos echamos unas frías? ¿Cuándo, pues? ¿Ah? Uno de estos días, don Edilberto. Uno de estos días, ¿será? No todos estos complejos chamánicos han sido suficientemente estudiados. Existen, no obstante, algunos trabajos serios, como los de Seguín, Ríos, Lemley, Dobkin, Chiappe, entre otros, sobre el chamanismo de la ayahuasca. Este chamanismo se extiende entre los afluentes del Alto Orinoco y la cuenca del Amazonas, de manera que abarca las regiones selváticas de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Acá tenemos la planta. Y con estas lianas es con las que se prepara la bebida. Seguramente algunos de ustedes sabrán que ayahuasca en quechua quiere decir soga de los muertos. O más exactamente, soga de los espíritus. Sí. Profesor, a la bebida acá la llaman también la purga. Bueno, ustedes saben que a veces los espíritus juegan malas pasadas. El Aguajal, este lugar, solo sabe mi sufrimiento. Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie. ¿Qué buscas, gringo? Anda a fotografiar a tu abuela, ¿ya? Disculpe, no quise molestarme. Oye, Nexi, el señor es mi amigo. Ella es Nexi. Hola, Nexi. Yo soy Miguel. Venga por acá. Y de pronto la vi. Mi vida cambiaría definitivamente desde ese mismo instante. Espera. Tú eres Nexi, ¿verdad? Ajá. ¿Me acompañas? Estoy con un amigo que está bailando. Bueno, pues.
¿Un poco de cerveza? Ya. ¿Te importaría tomar en mi vaso? Bueno, salud Nexi, por este encuentro. Acá me llamo Nadia. ¿Nadia? Bueno, salud Nadia. Ayúdame, Padre mío, a librar de todo mal a Nexi Rodríguez Manuyama. Nora, dime, tú has estado trabajando estos últimos años algunos otros cortometrajes, mediometrajes. ¿Podrías contarnos de alguno muy especial? Mira, el último que hice, que ha sido el año 90 o 91, que se llama Color de Mujer, es también bastante especial para mí, porque hace más de 20 años que yo tengo una amistad muy estrecha con la familia Cartagena de Chincha, especialmente viven en el Guayabo. El famoso Guayabo. El famoso Guayabo. Yo a ellos los conocía a raíz de una investigación que hice sobre la negritud en el Perú, que la había hecho hace muchísimo tiempo, y me hice muy amiga de ellos, especialmente de Cecilia Cartagena, que le dicen Mamá Chicha. Entonces yo muchísimas veces he pasado tiempos, 15 días, 20 días, una semana viviendo en su casa. He asistido a toda una parte del camino de su vida, nos hicimos muy amigas, y es una mujer a la cual admiro y respeto mucho y quiero mucho, ¿no? Entonces yo siempre quise hacer una película sobre ella, pero más que nada a través de ella sobre la mujer negra de Chincha, la mujer negra peruana. Entonces eso vendría a ser una culminación también de una larga investigación y sobre todo de una larga amistad, ¿no? Y un cariño. Entonces, en Color de Mujer es el testimonio de Chicha y a través del testimonio de ella revivir diferentes etapas por las que ellos han pasado. Por ejemplo, además, a través de su testimonio ella recuerda lo que contaban sus abuelos, que les habían contado de la época de la esclavitud, la época de los patrones de los grandes hacendados, la reforma agraria, el fracaso de la cooperativa, hoy día son parceleros. O sea que no solo se sigue la vida de ella, sino los diferentes cambios que han habido en el agro peruano también, ¿no? Entonces realmente quedó algo muy interesante y también esto se volcaba mucho hacia los jóvenes del Guayabo, sobre todo hacia las jóvenes del Guayabo. Era como un mensaje para que conocieran su historia, para que supieran cómo habían vivido sus antepasados y para que tuvieran la misma fuerza de estar orgullosos de esa raza, de no tratar de imitar al blanco, sino de utilizar esa fuerza para salir adelante, ¿no? Es verdaderamente un homenaje a la mujer negra. Un homenaje a la mujer negra, sí. Qué interesante. ¿Y este cortometraje lo has desarrollado previamente durante mucho tiempo y después ya lo has llevado a la cinematografía? Bueno, lo que desarrollé primero fue una larga investigación antes de llegar a decir, bueno, voy a hacer esto, lo voy a hacer así, ¿no? Yo hice un guión de largometraje en esa zona, que fue uno de los primeros guiones de largometraje que hice, que lo hice como el año 72, 73. A raíz de eso, como un largometraje que nunca se hizo. Todos los cineastas tenemos guiones de largometrajes que nunca se han hecho. Pero lo que hice para llegar a la realización, ya cuando decidí cómo quería hacer, que es un mediometraje de 26 minutos, entonces fue volver a conversar con Chicha y con su nieta, conversar con ellas, pero esta vez ya grabándolas, pero conversando sobre temas que ya yo conocía. Entonces, a ver, cuéntame cómo fue cuando te sucedió tal cosa, ¿no? O sea, ya sobre temas puntuales porque ya los conocía muy bien. Luego grabamos eso ya con una buena calidad, con una grabadora Nagra, y después ya completé esas entrevistas con el momento de la filmación con sonido directo, ¿no? Justamente queremos mostrarles, amigos, algunas secuencias de este corto, cuyo título es
diríamos un mediometraje, ¿no? Mediometraje. El título es Color de Mujer, un homenaje a la mujer negra de nuestro país. Somos del Perú. Nuestro país, sin embargo, no tiene límites, no tiene fronteras. Nuestra sangre es el África, nuestro lenguaje la danza. Venimos a contarles nuestra historia. Cadenas, sangre y viento. Congo, Angola, Mandinga, Yoruba, Carabalí. Así bailábamos, así éramos, parientes del baobab y la pantera. Pero de pronto fuimos otros, y fue otra nuestra tierra. Ser negro en el Perú significa pertenecer a una historia de injusticia y sufrimiento que empezó en 1532, cuando el primer grupo de esclavos llegó con los conquistadores españoles. Su trabajo transformó los valles de la costa y enriqueció las arcas de sus amos. Su sangre se mezcló con otras sangres y también se derramó en la guerra. Soldado de la independencia, soldado de la República, el negro peleó para que otros fueran libres. La abolición de la esclavitud en 1855 no varió su condición de dominado, confundiendo su esperanza con la alegría y con la cólera. Agonizamos en las plantaciones, doliéndonos del sol, de la alegría, de la tierra que no nos daba sombra. Ni siquiera teníamos un nombre, ni Congo, ni Angola, ni Mandinga, ni Yoruba, ni Carabalí. Su peruanidad le costó cara. En las postrimerías de la colonia, un censo ordenado por el virrey Abascal acusó la cifra de 96.000 esclavos negros. En 1940, otro censo arrojó 29.000 pobladores negros, el 0.47% de la población nacional. Una diferencia de 67.000 seres humanos. Yo me llamo Juliana Ábalos Gallardo, vivo en el Guayabo con mi abuelita Chicha, curso el 4º año de educación secundaria, bailo con el grupo Sarandango y tengo 15 años. Pero Pablo, Pinina, levántense al colegio temprano, se va a hacer tarde. Pero estos chicos si salen al colegio y es tarde, levántense, vayan al colegio, que chicos tan tercos tienen que estar haciendo negar a uno todo el tiempo, ¿no? Goza, con la pata pelada. Ahí suena, con la pata pelada. Ahí bailan, con la pata pelada. Ahí gozan, con la pata pelada. Ahí vienen, con la pata pelada. Ahí gozan, con la pata pelada. Ecue. 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 Dice que me tira maito, maito nada. Dice que me tira maito, maito nada. Necesitas el carito.
¿Qué piensas tú de la ley de cine? ¿Qué piensas de esta nueva ley de cine? Mira, decididamente sin ley de cine, una industria cinematográfica no puede surgir. La competencia internacional en la distribución es tan fuerte que tiene que haber una ley que apoya un cine nacional, ¿no? Sin ley no se surge. Ahora, esta ley me parece interesante primero porque ya hemos tenido la experiencia de la anterior. Ya eso nos ha permitido ver qué cosa funcionaba y qué cosa no funcionaba y cómo se podía mejorar. Yo creo que es una buena ley, se ha trabajado bastante, pero ahora, claro, ahora la base es su implementación. Vamos a ver, es muy importante ver cómo se implementa y cómo se maneja, pero sí, yo creo que el gremio cinematográfico tiene muchas esperanzas en esta ley. SOCINE, ¿cómo está trabajando respecto a la ley? ¿Se está adecuando, diremos, a la ley? Se está adecuando a la ley, por supuesto, pero tendrán ellos también que adecuar que reglamentarse, podría decir, todo el funcionamiento, ¿no? ¿Y tú también como cineasta te estás preparando para enviar tus futuras producciones o las que ya las tienes en cartera? Es curioso porque así como yo participé muy activamente en muchas elaboraciones de proyectos de ley, todo cineasta ha participado en estas comisiones para elaborar la ley. Y sobre todo cuando uno le ha tocado ser presidente de la Asociación de Cineastas ha tenido que estar muy metido en eso, ¿no? Pero después yo comencé a trabajar muy independientemente, no cifrando toda mi esperanza solamente en la ley, ¿no? Me parece, apoyaba para que la ley saliera, por supuesto, pero no la tomaba como algo indispensable para seguir adelante en el cine, ¿no? Algo muy importante, sí, indispensable en algún sentido, pero no como para paralizar a un cineasta en sus proyectos, ¿no? Entonces, en este momento te confieso, yo estoy segura que la mayoría de cineastas ya tienen proyectos para la ley. Yo tengo proyectos armados que no lograron salir, pero todavía como que no estoy preparándome para entrar a la ley. ¿Y por qué? Porque te diré que me da la impresión, es un poco ya una cosa muy personal, que pienso, me gustaría mucho que los primeros en conseguir los beneficios de esta ley pudiera ser quizás esa generación joven que está saliendo, donde hay muchos talentos, ¿no? O sea, no estoy negando a nuestra generación para nada, estoy segura que nosotros vamos a seguir, pero sí me entusiasma mucho la idea de la nueva generación, donde hay talentos y donde darles la posibilidad. Nosotros, mal que bien, con todo nuestro esfuerzo hemos hecho obra, unos más, unos menos, pero ahora también que hagan obra los nuevos, los jóvenes, ¿no? Por supuesto, en algún momento voy a presentar proyectos, pero por ahora no lo estoy pensando así, ¿no? ¿Lo dices como cineasta y como maestra también? Creo que las dos cosas van unidas, ¿no? Queremos agradecerle a Nora de Izcue por habernos permitido esta entrevista en nuestro programa 100 años de cine. Y con ustedes, amigos, hasta la próxima semana.